Sí, mira, de hecho, los sentidos animales son más agudos en muchas cosas. Sabemos que el olfato, por ejemplo, en los perros que de hecho pueden de alguna manera sentir cosas como el avance de células tumorales, eso está Claro. bastante ya probado, o ver ciertos espectros de longitud de onda que nosotros no. Por ejemplo, los perros al parecer son capaces de ver cuando tú enciendes el control remoto y esa luz que ¿Ya? va del control remoto al Sí, televisor sí, es sí. una luz que el perro puede detectar perfectamente. No olvidar también de lo que tú mencionabas, de que los gatos eran considerados en Egipto los protectores con respecto al otro mundo. De hecho, hay Mm. hasta películas que hacen referencia a ellos. A los pobres Los gatos que los tiburones, enterraban con el faraón, así siendo que todavía ni morían, ¡pa! Y ahí los embalsamaban a los pobres, los momificaban. exacto. Y, Desgraciado. las palomas tienen magnetopercepción y por eso pueden navegar, o los tiburones tienen una percepción eléctrica, que de hecho algunos Sí. biohackers, algunos tipos que tratan de alterar su cuerpo están tratando de querer adquirir esa percepción de estos animales, por ejemplo, percibir campo eléctrico. Ahora, ¿cuál es la teoría de Sheldrake de todo esto? Sheldrake se fue a una cosa mucho más ambiciosa. Él piensa que esto es la base de algo que se relaciona con un nombre, un término que es muy raro, que le sugiero a los que quieran investigar, se llama resonancia mórfica. La Claro. resonancia mórfica, Los campos mórficos es como los generalmente se campos, conoce, claro. justamente, los campos mórficos hablan de que las cosas, la naturaleza en el fondo sería hábitos, sería repeticiones. ¿Cómo llegó a esta conclusión? ¿Y qué significa esta conclusión? Significaría que, por ejemplo, hay más átomos de hidrógeno en el universo porque se han repetido muchas veces. Ajá. Él postula, por ejemplo, experimentos con ratones del 1910, donde él decía, mira, sabes que tengo una colonia de ratones, una cepa específica, y les hago pasar por un laberinto. Y en la medida que estos ratones se han reproducido después de 4 o 5 generaciones y aprenden el laberinto, las guaguas de esos ratones son mucho más hábiles en poder pasar este laberinto, aún sin nunca haber pasado por él. Claro. Entonces, después él toma anécdotas de que pasan en Inglaterra, inclusive en Australia, de esta misma cepa de ratones, en la misma época, y se da cuenta que ratones de cepas que nunca han estado en relación, pero que son de la misma raza, por decirlo así, la misma especie, son capaces de hacer mucho más fácil este mismo laberinto. Perdón, Sergio, eso pasó también una vez que hubo la observación de casos de una especie animal que estaban en cierta línea costera, que Uh -huh. lograban aprender algo, como pelar un coco o algo así, y que ese aprendizaje de uno que compartía con su tribu terminaba reproduciéndose a larga distancia en otra parte, donde bastaba que uno aprendía a cómo pelar un coco, los otros aprendían casi de manera simultánea. Es como que hubiera así como lo que los humanos llamamos en el inconsciente colectivo, aquí hubiera una mente colectiva que de manera más sutil se representa como individuos en los animales. Justamente, esa es la teoría del centésimo mono. Entonces Mm, esto ocurrió en unas islas en Oriente, cerca de Japón, y claro, los etólogos descubrieron eso, que los monos aprendieron de una manera como espontánea en algún punto, cuando muchos de su especie ya sabían algo, a tener todos la capacidad de aprender ese algo de manera fácil. Esa predisposición quizás la vemos, yo no voy a decir que esto es paranormal o no, o se relaciona con esta teoría, no, pero me llama la atención mucho que, por ejemplo, los niños ahora tienen una facilidad increíble con la tecnología, mm, mientras que los adultos no. Una de las posibilidades puede ser de que una vez que la especie aprende algo, tiene una facilidad innata en esto. Entonces él dice, hay campos gravitacionales en la física, hay mm, campos biológicos en la biología, y estos campos mm, biológicos serían una manera, una especie de atracción al que los cuerpos tiendan hacia ciertas formas. Por ejemplo, él dice, el cuerpo humano mm. al principio es indiferenciado, pero el cuerpo humano y las células tienden hacia ciertas formas que son lo que el cuerpo humano es ahora. Él dice eso todavía no tiene una buena explicación en la biología, hablemos años 70. Todavía es dudosa la explicación. Él dice, toda la naturaleza se relaciona con repetición. Si tú repites algo, haces que toda la naturaleza tienda a repetir eso. Y en los individuos, justo como tú dices, existiría una mente individual, que serían las memorias repetitivas de nosotros mismos, y habría una memoria colectiva, que serían las memorias repetitivas de toda la especie, un poco como Jung, que hacen Mm, de que nosotros claro, tendamos a ciertos pensamientos y conductas. perfecto. O sea, podríamos decir que si llevamos esto al aspecto humano, las grandes inspiraciones del ser humano podría ser algún efecto en la latice, como decía Hugo Greenberg, o en la Matrix, como quieras llamarla, de que a alguien le cae una información, se le descarga, porque están dadas las condiciones en esa persona, porque
tiene más inclinación a ese tema, esa búsqueda, pero de repente, sin que se le ocurra literalmente, se le juntan dos bloques y encuentran la solución a un problema abstracto completamente difícil, y es cuando le dicen, me hablaron las musas. O sea, se generó en el depositario de un individuo un conocimiento que está flotando, que cuando encuentra pertinente, así como cuando cae la lluvia, cuando están las condiciones climáticas apropiadas, finalmente cae este conocimiento y alguien termina expresándolo. Eso sería para el mundo de los humanos, nosotros decimos, se me prendió la ampolleta, pero en realidad, nada, te cayó algo que está siempre dando vuelta por ahí y que llegó el momento que se sepa. Exactamente, que se sepa. Justamente ese es el fenómeno. Y bueno, hablábamos al principio cuál es la validez de esta teoría. La mayoría de la gente de la física y la biología no la avala. Por ejemplo, Richard Dawkins, que es un tipo que habla, Ah, un gran libro, Gen Egoísta, un gran escéptico, o un mm, escéptico muy duro de cabeza, como queramos llamarle, llegó a Chile hace un tiempo atrás, está completamente en contra de Sheldrick, que han tenido furiosos debates, furiosos entre comillas, en sí. televisión inglesa y en medio. Ahora bien, algunos físicos avalan esta idea. Por ejemplo, un tipo llamado David Bohm. David Bohm quizás no es tan conocido en su nombre, pero cuando les diga de quién es discípulo o Mm, Padawan, sí, es el discípulo más cercano de Albert Einstein. claro. David Bohm leyó respecto a la teoría de Sheldrake. Bohm murió hace unos años y decía, sabes que los campos morfogenéticos tienen sentido. De alguna manera, al parecer tenemos que investigar hasta cierto punto fenómenos físicos que podrían ser, o biológicos que podrían ser relacionados con los fenómenos físicos que nosotros vemos, por ejemplo, las leyes de la gravedad. Mm, Entonces, parece que esta idea de atracción empieza a tener un poco de sentido en el inconsciente colectivo, en lo que hablamos del centésimo mono, en la idea de la telepatía, porque Sheldrake en el fondo lo que quiere decir es que primero la memoria no es nuestra. Dice en el fondo, como tú muy bien planteas, la memoria no está en tu cabeza. Tú de mm. alguna manera tienes alguna conexión con un campo, y eso hace de que tú tengas más facilidad de recordar algo que otro que no tenga tanta conexión con él. Ajá, Él dice esto se relaciona con cuántas veces has repetido algo. perfecto. Ahora, el otro fenómeno es de que las formas de la naturaleza o los pensamientos de la naturaleza cuando ocurren por primera vez son más difíciles que con el tiempo. Entonces él dice la evolución no predispone en cierta manera al futuro, pero la evolución en el fondo, si lo vemos en el sentido así emocional, quiere que haya novedad porque eso le va a permitir expresarse en nuevas formas. Por Necesita supuesto. generar nuevas formas. Oye, pero sin embargo, eso también podría explicar la fenomenología de las culturas o de las terapias o de las sanaciones chamánicas, como estos cuadros que tengo acá atrás, que habla de que cuando las personas están en estados de trance, por cualquiera haya sido el proceso del ritual en sí, personas de distintas culturas comienzan a ver los arquetipos de ciertos animales que son siempre los mismos en particular, y pareciera que como que existe en este campo etéreo formas espirituales que algunos llaman los animales de poder, y que cuando se materializan en la Tierra, la biología les da una forma de las características que ya tenían en un campo más etérico. Es como que un perro, así como los conocemos, más o menos, que uno lo distingue y sabe que no es un gato, más o menos ni una vaca, el perro se nota como tal. Es como que hay un pensamiento previo a la estructura biológica que desea que el perro tenga y aterrice en esa forma para que la vida se manifieste como perro con ciertas características y no otras. Es como que hay un pensamiento perro que encarna en la forma de cómo nosotros identificamos los caninos. Sí, es una idea como que le llamaríamos ciúticamente neoclásica, porque ya los griegos pensaban de que había, antes de la mesa real, existía la mesa ideal, y las cosas eran representaciones de un mundo de las ideas, Ah, que era la mesa perfecta, la piedra perfecta, el humano perfecto, y nosotros éramos pálidos reflejos, sombras de esa representación ideal. ok, Venían de una matrix. ok. Entonces, es muy loco. Entonces, ahora cuando Sheldrick plantea esto, también da la idea, claro, de que en el fondo, hasta en cosas tan simples como en químicos se ha dado esto. Por ejemplo, él dice que ciertos plásticos cuesta al principio crearlos en ciertas industrias y después por casualidad se observan en otros países muy lejanos las Mm, mismas creaciones de polímeros. Y lo plantea en su libro, el primero, el más importante, que se llama La nueva ciencia de la vida. Entonces él dice como que una vez que una forma es hecha, esta tiene más facilidad de ser construida. Ahora, en términos de los humanos, mm, eh, lo que tú planteas es crucial, porque en el fondo nosotros tenemos órganos, nosotros nos pensamos muy avanzados, mm. pero tu corazón, mi hígado, nuestros pulmones son similares a especies que han existido millones de años en la Tierra.
Nosotros tenemos pulmones, nosotros tenemos órganos que han estado evolucionando y que son casi iguales que los de otras especies y por ende tienen muchísimo tiempo en la Tierra. Entonces lo que planteaba Jung decía, estos órganos son vestigios de etapas previas de la evolución. Y la mente también debe tener vestigios de etapas previas de la evolución. Las células, cómo se conectan y la forma en que estas están generando respuestas adaptativas, no vienen de la época del humano, vienen de épocas hasta ancestrales. De ahí vienen estas imágenes que se llaman, por ejemplo, alucinaciones entoópticas, que son las que ocurren cuando en un viaje Sí. psicodélico se observan Así. formas geométricas, mandalas. Entonces dice, estas formas tienen que ver con representaciones previas a la especie. Y fíjate que los mandalas, lo lindo que tienen, todos tienen algo que plantea Jung, que son, hay circunferencias y hay cortes dentro de estas circunferencias. Y lo vemos en los cristianos, por ejemplo, en la representación de los coros del cielo. Claro. Nos fuimos a otro lado, pero los coros del cielo están los ángeles, los arcángeles, después vienen los tronos, las providencias y otros tipos de entidades. Los querubines y todo. Cada vez tienen menos formas humanas y están representadas como en bolas de energía. Exacto. Muy parecidas a los mandalas hindúes. Ahora, que genial, por ejemplo, acá atrás tengo un cuadro de un telar chipivo que genera esta especie de laberinto en medio de este círculo, que es muy similar a la de los aztecas, que es muy similar a los mandalas del Tíbet, por ejemplo, y que tiene que ver con entender de que antes de que la forma adopte sus características como las conocemos, existen estas sustancias o estas particularidades fantasmales que están dentro del mundo de lo onírico y que antes de materializarse en un mundo tridimensional funcionan como estos fantasmas geométricos que son las bases, los ladrillos estructurales de realidades que son mucho más previas y antes que las espirituales probablemente de conformar un ángel, una entidad X, y que son el material de construcción del deseo en las formas que se van a ir manifestando en los mundos espirituales, materiales, subbásicos, celulares, subatómicos, etcétera, etcétera. Y ahí como que vuelve a parecer que si uno observa un átomo, es como que hace ver una galaxia también, es como ver por un telescopio, te encuentras con lo mismo que si ve un microscopio. Es una cosa que se repite, así como, o sea, realmente es muy fractal la vida. Como eso, justo ya dijiste la palabra que te iba a mencionar. A Sheldrake le pregunta en algún punto, su teoría tiene que ver en cierta forma con la relación de la geometría fractal, estas formas que se repiten a sí mismas o se iteran a sí mismas. Y él dice, sí, hay relación con estas dos cosas, porque intuitivamente uno llega a eso. Uno llega a esta idea de que de cierta manera las formas de la naturaleza se repiten, o como decía la filosofía hermética, tal como es arriba es abajo. O inclusive los frescos renacentistas que sale Platón mira con un dedo hacia arriba en la Academia de Atenas y Aristóteles mirando hacia abajo, los dos mundos. Entonces, algo nos habla Sheldrake de algo que va no solamente con el tema que, imagínate, comenzamos hablando de la telepatía animal, pero el sustrato de él, en el fondo, es esto una demostración más de algo infinitamente aún más relevante para la ciencia, porque puede ser para el humano relevante de que mi amigo animal tenga una conexión conmigo, pero es muy relevante generar nuevas teorías respecto a cómo funciona el todo, y si existe algún tipo de energía que nos conecta y que de alguna manera nos define, o nos ayuda a definirnos. Entonces, en esa idea, un poco lo que a mí más me llama la atención de la teoría de él, que actualmente ha sido muy vilipendiada por la idea, como te digo, particular de su experimento. Él tiene un libro que se llama 7 experimentos que cambiarían el mundo. Uno de ellos es telepatía con humanos, otro es esta telepatía animal, otro inclusive respecto a las hormigas. Él dice que las hormigas funcionan como colmena y cuando tú destruyes a ciertos individuos relevantes de su especie, estos se desordenan. Y él dice esto no tiene que ver solo con la feromona y la química, sino que habla que de alguna manera las termitas también se comportan como un inconsciente colectivo. Y de hecho, es más, te voy a mencionar un experimento que él no mencionó en su libro, pero que yo tuve oportunidad de ver, con moscas. Es el experimento más fome del mundo, pero mira, hace tiempo atrás, creo que era Juan Jimeno, un argentino, un biólogo, dijo, ¿sabes qué? Quiero crear moscas telepáticas. Moscas telepáticas, o sea, ya... Entonces este argentino hizo lo siguiente. Tomó un frasco y en el frasco de montones de estas mosquitas del vinagre chiquititas, las drosófilas, les hizo, en algún lado, ellas podían sobrevivir y en otra eran asesinadas. Entonces, intuitivamente la mosca tenía la oportunidad de ir al lado derecho, que era su vida, o al lado izquierdo, que era su muerte.
Ajá. Entonces, intuitivamente pensaba que iban a haber ciertas moscas más intuitivas y decía, ¿y qué pasa si voy reproduciendo solo las moscas que sobreviven? Y yo al Ajá. azar voy a matarlas, no voy a tener ningún tipo digamos, de elemento que las pueda ellas señalar como voy a hacer esto ahora. Y la gracia de las drosófilas es que son fácilmente reproducibles y puedes tener muchas generaciones en corto tiempo. Entonces ya como a la generación número 18, las moscas prácticamente todas anticipaban dónde iba a tener dónde iba a ser el lugar seguro, digamos. Entonces, Ok. cuando uno se pone a explorar estas cosas tan extrañas, uno dice, pero ¿cómo estos animales que probablemente tienen un sistema nervioso tan primitivo son capaces de tener estos fenómenos y nosotros que parece que somos tan elevados estamos tan desconectados de Claro. esta intención esencial? Pero fíjate que nosotros hemos tocado diversos temas y hemos hablado de lo importante que es volver a recuperar las sensaciones. Que ¿Mm? si es que no pasamos tanto, todo por el filtro del cerebro, va a sentirse en la obligación de tener que darle una explicación que más o menos calce con alguna experiencia anterior. Y no va a estar abierto a las nuevas, que quizás te podría más decir de eso tu cuerpo que tu propio cerebro, a quien obviamente le das todas las responsabilidades en las tomas de decisiones, cuando quizás la guata te puede explicar mucho antes con quién tendrías que haberte juntado y con quién no. Y en la cabeza, no, pero sabéis que... Y te equivocaste. Y finalmente tu cuerpo te tiró toda la alarma. Por lo mismo, y regresando ya para cerrar el tema original, es que claramente llegamos a algo mucho más importante, que es cómo funciona la realidad, cómo funciona la naturaleza y la forma en que existe esta intercomunicación, con intención o no, de querer manifestarse y en todas sus propiedades. Entonces, vamos contestando algunas preguntas. Si entendemos de que todos estos temas, como pasó en este caso, nos llevó para acá, es que si la pregunta alguien dice, oye, mi perro me tiene buena, y siente lo que yo siento, por lo que podemos deducir, y porque está más conectado con su cuerpo, y precisamente porque es menos complejo en términos cerebrales y por lo mismo más sortudo y conectado al respecto con el presente, sin lugar a dudas sí. O sea, buenas noticias. Probablemente tu perro está preocupado cuando tú te preocupas, tu gato sabe cuando te va a pasar algo y prefiere ir y hacerte así ese ronroneo para tratar de aportar a tu bienestar, y por la razón que sea, por la danza de la vida, que todo trata más o menos de autoprotegerse y que las cosas se cumplan según sus capacidades y características, podemos decir que las mascotas sí tienen una conexión con nosotros, deseada por ellos, y que es parte de nuestra comunión como otro ejemplo más de cómo debemos tratar a nosotros mismos y a los demás. Justamente, qué lindo lo que dicen. Me quedo con eso y que de alguna manera las mascotas o los compañeros animales son una de las opciones más terapéuticas que podemos tener en la vida para aprender a amar de Sí, una manera sana. mucho. Muchas veces he visto personas muy dañadas, muy fragmentadas internamente, pero que son capaces de expresar amor a través de cuidar a un otro, que es un otro que no es humano, pero que tiene una capacidad de entrega y una conexión emocional, Claro. intuitiva, que muchas veces excede al más grande de los terapeutas o a la persona más trabajada espiritualmente. Entonces tenemos que aprender mucho de estas criaturas, que de alguna manera son mucho más sabias que nosotros en otros niveles de existencia. Así que Exacto. bueno, te agradezco mucho Maravilloso. siempre, No, a ti, maestro. muy lindo y bueno, ahí tener que ponerle ojo a todas estas señales que nos muestra el mundo de que es más complejo y hermoso de lo que a veces no pensamos que es, digamos. Sí, y divertido, que al mismo tiempo también es más sencillo si en vez de querer entenderlo, que está bien para aquellos que tienen ese llamado, o simplemente vivirlo, porque la máquina se arregla solita, así que disfruta el viaje, no tienes que llegar en auto a la playa, necesariamente tienes que saber cómo funciona un auto, simplemente saber que aquí están los manubrios, la palanca y que te lleve, digamos. Ahora, cómo funciona un Disfrute el distribuidor, viaje. la semática da lo mismo. Exactamente. Bueno, disfrutemos el viaje. Cuídate mucho. Eso. Nos Muchas vemos. gracias, querido amigo. Nos vemos la Chao, otra semana. Chao, chao. chao.